Espero que todos estén muy bien en medio de todo y de este clima tan lluvioso, ¿verdad? Que está bastante inestable. Entonces, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Eh, el día de hoy vamos a iniciar a ver la Federación Centroamericana. Entonces, eh, vamos ¿cómo se llama? A dar inicio. Si ustedes ya están llevando sus lecturas conforme ¿cómo se llama? El libro, vamos en el capítulo 13. No, perdón, sería el capítulo 14 el que estaremos viendo el día de hoy, ¿ya? Entonces, vayan llevando sus lecturas, por favor, porque esto nos ayuda a comprender mucho más. Y así cuando ya toquen los próximos exámenes, pues ustedes ya vayan, ¿cómo se llama? Avanzados y no esperando a que una noche antes del examen van a empezar. Bueno, empezamos entonces. Me dicen si se ve la presentación. Sí se ve, Lick. Sí, se ve, licenciada. Gracias. Bueno, empezamos pues. El día lunes veíamos ¿cómo se llama? El proceso de la mal llamada independencia. Vimos las características que fue una independencia sumamente conservadora, transitoria, sin cambios de fondo y de que sí hubo independencia, pero hubo independencia solamente para el grupo de los criollos, no para los grandes ausentes, fueron pues la mayoría de la población. Y que o sea, todas las características que vimos con respecto a ese acontecimiento que en realidad pues es un acontecimiento sumamente que protegía el status quo, ¿ya? Entonces, vamos a analizar un poquito qué sucede en ese impasse, una cuestión sumamente confusa en donde pues las provincias se enteran muchísimo después. Hubieron reacciones sumamente violentas en las provincias, ya en El Salvador, entonces en Granada, y esta situación va a permear mucho en la manera en que se van a desarrollar los acontecimientos de la federación. Entonces vemos que las situaciones no son de corta duración, o sea, no solo son en el momento, ¿ya? Sino que llevan incluso otros años, ¿ya? Entonces, base a eso, vamos a analizar un poco qué sucede con la Federación Centroamericana, ¿no? O sea, el proyecto que se inicia a construir, ¿ya? A partir de la declaración de esa independencia transitoria que se realizó en 1821. ¿Ya? Bueno, ¿qué sucede posterior al 15 de septiembre? Pues hay muchos acontecimientos. Eh, las provincias se enteran posterior a la manera, ¿cómo se llama? Que capital no se les consultó a las diputaciones provinciales, ¿ya? Sino que se les informa con el acontecer de los días, ¿ya? Entonces, esto eh, permea mucho en el rumbo que siguieron los hechos, ¿ya? Entonces, inmediatamente que se declara la independencia, el plan
sabemos que vimos el Plan Pacífico y este Plan Pacífico habíamos platicado de que se convirtió como en la bitácora, ¿ya? De cómo se iban a encaminar los acontecimientos. Y una de las cuestiones principales que proponía el Plan Pacífico de Independencia era principalmente la adhesión al Plan de Iguala, que estaba propuesto por Agustín de Iturbide cuando México ofrecía a que se adhirieran a ese plan de las tres garantías, ¿ya? Y las tres garantías era independencia, era religión y proteger el estatus, ¿ya? Entonces, se comienza a complotar desde eh, desde esa junta provisional que toma el mando, encabezada por este señor Gavino Gainza, y en donde estaba integrado Mariano Galvez, estaba también el clan de la familia Isinena. Entonces, el propósito era, pues bueno, contar con protección militar de México por si las provincias reaccionaban de una manera violenta, ¿ya? Y también la protección de los privilegios de los que habían gozado durante el tiempo de antes de la independencia, estas familias que complotaron para declararla, ¿ya? Entonces esto finalmente se logra concretar para ellos el 5 de enero de 1822, cuando se firma la adhesión hacia México y entonces y reconocer la monarquía por Agustín de Iturbide en el área mexicana. Entonces, esta situación marca más rebeldía, ya un sentimiento más local entre El Salvador y las provincias, entonces que planteaban el deseo de continuar cada quien por sus propios lados, ¿ya? Y entonces, pues, envía de parte de México para que se hiciera cargo del gobierno de Centroamérica, pues de las antiguas provincias, ya de la antigua capitanía, a este señor que se llama Vicente de Filisola, que viene a cargo de un ejército de garante, le llaman ellos, ¿ya? Es un ejército mexicano que ocupa Guatemala y que envía las tropas hacia El Salvador para someter a El Salvador, ¿ya? Entonces vimos el territorio que ocupaba ya el territorio mexicano, porque en sí Centroamérica fue parte de México. Entonces, esta se mantuvo entre enero 1822 a junio de 1823, año y medio estuvo anexado Centroamérica a México, ¿ya? Entonces, eh, esta, eh, esta situación marcó un gran desgaste de las ya críticas arcas que se habían heredado coloniales. Esto debido a la situación de el impasse y la anarquía que reinó posterior al declarar esa independencia de una manera tan rápida. Entonces, esta situación, una ocupación, una guerra, porque prácticamente fue una guerra, eh, causa gastos, mantener a una tropa causa gastos y estos gastos tenían que salir de la misma Guatemala, o sea, de Centroamérica, pero no había una efectiva recaudación del tributo. Es más, el tributo posteriormente, cuando se declara la República Federal, pasa a ser abolido en teoría, ¿ya? Porque ahora ya no se va a llamar tributo, ahora se va a llamar impuesto, ¿ya? Entonces, esto
pues marcó una gran, ayudó a que la crisis se agudizara más. Entonces, las cajas que en su momento habían sido cajas reales, pues marcaban un desabastecimiento en el metálico, ¿no? Entonces, este fue Vicente de Filisola, que ocupó el, vino a relevar del cargo a Gavino Gainza, ¿ya? Y pues se mantuvo entre Guatemala y El Salvador en 1822 a 1823, ¿ya? Entonces, la presencia de este señor acá es una presencia bastante, pues, nociva, por así decirlo, a la luz de los acontecimientos, y vamos a ver por qué. Pues resulta de que en ese impasse y esas reacciones violentas que se dieron en contra el proceso de la anexión a México, suceden diversas situaciones, aparte de la resistencia de las provincias. Y dentro de estas situaciones está de que, si ustedes se recuerdan, cuando se reciben los correos en donde se conoce que Chiapas se había anexado al plan de Iguala, adherido al plan de Iguala, pues esto despierta bastante interés de parte de México por poseer ese territorio, ¿ya? Entonces, cuando se convocó finalmente en 1823 y Filisola tuvo que informar de que había sido vencido Agustín de Iturbide, ¿ya? Y tenía que dejar el cargo, salir huyendo. Entonces, informa a la Diputación Provincial, ¿ya? Porque en el Acta de la Independencia lo que se establece es una situaciones como a futuro, a futuro, a futuro, ¿ya? No hay un plan concreto de país, no hay una constitución, no hay o sea, una cuestión que le diera forma a la situación político-administrativa que tenía que seguir esas antiguas provincias, ¿ya? Entonces, una de las misiones que tenía muy clara este señor Vicente de Filisola era asegurarse cuando se convocara al Congreso Federal, ¿ya? Se convocara a las diputaciones provinciales que posteriormente se convirtieron en la Asamblea Nacional Constituyente, como así se le pasó a denominar, retirarse hacia el área de Chiapas y en el área de Chiapas persuadir a las autoridades, a las familias notables de Chiapas y a los distintos poblados para que se adhirieran a la federación, pero no centroamericana, sino que a el proyecto político mexicano. Y efectivamente eso hace. Y presiona y al representante que estaba de Chiapas en Congreso Federal, porque sí llegan al Congreso Federal de Centroamericano, pero se retira y entonces presionan y les dan 3 meses de plazo para que decidan cuál iba a ser su futuro político. Y el futuro político se llegó a lo que hoy sería una consulta popular entre todos los poblados de Chiapas, Comitán, Ciudad Real, y se llega a la determinación, un 56% vota porque se adhieran al pacto mexicano y no a Centroamérica, que fue un 35%. Y de ahí en adelante, pues México emprende una política bastante fuerte para adherir totalmente a Chiapas hacia el área mexicana. Pero una cosa son las fronteras geográficas y otras cosas son las fronteras culturales, ¿ya? Porque pues Chiapas es una situación bastante como muy aparte de México, porque es más, las características son más centroamericanas, incluso eso es bastante evidente, ¿ya? Pero bueno, la situación es de que Chiapas eligió quedarse en el área mexicana, ¿ya? Y esta fue una de las consecuencias de la anexión a México.
Este fue parte del territorio, la gran parte, aparte de ser geográfico, rica en minerales, ¿ya? Y también en recursos naturales con las que se adhiere a México, ¿no? Entonces, el área chiapaneca se pierde en 1824, ¿ya? ¿Alguien iba a decir algo? Francisco. Sí, tal vez fue buena decisión quedarse en México porque hoy en día saber cómo estuviera Chiapas y apenas pueden competir, ahora entre más norte, más olvidados todavía. A la luz de los acontecimientos, Entonces, ahí están las situaciones, ¿no? Entonces vemos cómo está. Bueno, veamos entonces. ¿Qué sucede posterior? Casi al mismo tiempo. La otra situación es que el Congreso Federal se convocó con sus estiras y encoges. Esta situación que se mantuvo de 1824 a 1838 es una unión que nació destinada al fracaso, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Pero lo importante aquí era definir cuál iba a ser la situación de esto, del territorio de la otrora Capitanía General. Entonces, se instaló el Congreso Federal en el, ¿cómo se llama? En el hoy Museo de la Universidad. No estuvieron todos los representantes en principio y posteriormente se unieron los Costa Rica, ¿ya? Nicaragua todavía logró enviar a sus representantes de la Diputación Provincial. Entonces, estos deciden, se convierte posteriormente en el Congreso Federal y después de ahí los representantes para la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y esto con qué fin? ¿Qué es lo que hace una constituyente, jóvenes? Redactar constitución. Redactar una constitución. Bueno, entonces vemos acá de que una de las situaciones que comienzan a definir es primero emitir un acta, el acta que se le conoce como el acta de la independencia absoluta, ¿ya? Cosa que no se hizo en 1821. Entonces, esto viene a contradecir mucho de los acontecimientos del 15 de septiembre, ¿no? Aquí lo que se toma como la decisión es, pues bueno, ninguna otra potencia, ni España, ni México, ni ningún otro país va a tener injerencia para colonizar y para en cuestiones políticas, ¿ya? Nada. Entonces aquí es una declaratoria de independencia absoluta, ¿ya? Entonces aquí pongo mexicano con J porque es la ortografía del momento, ¿ya? Y entonces, esto ya es el 1 de julio de 1823. Este Congreso se transformó en la Asamblea Nacional Constituyente y toman la decisión de ponerle fin a ese impasse que había y crear las Provincias Unidas de Centroamérica, ¿ya? O República Federal Centroamericana. Esto fue igual en la, ¿cómo se llama? La otra era Facultad de Derecho, ¿ya? Entonces, en el Salón Mayor. Y ahí, acá, estos políticos también tuvieron presencia en 1821, pero acá fue un poco más evidente la división entre cada uno de estos bandos, liberales y conservadores, ¿ya? Entonces, el proyecto de República Federal es un proyecto netamente liberal, ¿ya? Entonces va en contraposición de los conservadores. ¿Y esto por qué? Porque los conservadores, su propuesta
de gobierno era una propuesta de gobierno centralizado y centralizado en Guatemala, ¿ya? Seguir manteniendo la hegemonía, ¿ya? Ese era el proyecto que estaban proponiendo. Entonces, ¿y quiénes serán estos para identificarlos un poco? Pues bueno, los grupos de las familias criollas que se habían destacado con el poder económico en la época colonial y esos grupos que declararon la independencia, ¿ya? Familias nobles, los empleados que tenían, ¿ya? Algunos militares civiles, ¿ya? La Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, muchos que se identificaban con ellos, alrededor del clan Aycinena. Y en contraposición, pues estaban los liberales, estos que fueron intelectuales, se opusieron de una manera frontal a la anexión a México y proponían, pues defendían esos principios del liberalismo, ¿no? Entonces, ese liberalismo que protege y propone la igualdad, la libre competencia, la división de poderes del Estado, o sea, asumir esos principios de la ilustración para convertirlos en políticas concretas, ¿ya? Ese era el fin primordial. Eh, Ir en contra de la monarquía, ¿ya? Contra de todos los títulos de nobleza y pues la igualdad en teoría ante la ley. Entonces, aquí se están retomando parte de las propuestas de Montesquieu, en las cuales no me voy a detener porque ustedes ya las conocen, esto lo habíamos analizado en la clase anterior, ¿ya? Entonces, la división de poderes del Estado y los principios, lo que les decía, individualismo, igualdad ante la ley, la propiedad privada, la autonomía, la libre competencia, ya es algo, y la existencia en este mundo globalizado. Bueno, eh, aquí definimos un poco qué es una federación, ¿ya? Cuál es la manera en que se organiza. En este caso, ¿saben ustedes de algunos ejemplos de repúblicas federales que existan en la actualidad, jóvenes? Alemania, México también. México, Alemania, ¿quién más? En América del Norte también está Estados Unidos y en la América del Sur hay otro país. A ver cuál es. Brasil no. Brasil, ¿ya? Entonces, el modelo que se toma acá en Guatemala es el modelo estadounidense, ¿ya? De la República de Estados Unidos. Y entonces se determina, era ¿cómo se llama? El escudo de la República Federal. Vemos que se van creando esas imágenes. Cada uno de los estados es el volcancito que aparece acá, ¿ya? El gorro frigio y los océanos. Las decisiones del Congreso Federal. Este era el territorio que abarcaba la República Federal. Aquí, Colombia todavía, Panamá ni existía, ¿ya? Entonces, se elige el primer triunvirato, o sea, los primeros representantes de ese gobierno. En ese caso, tenemos a Pedro Molina, tenemos a Juan Villacorta, ¿ya? Y al otro que se me va ahorita el nombre. Como posteriormente, para 1825-1828, quien ocupa la silla presidencial de la República Federal fue Manuel José Arce. Él es un político liberal de origen salvadoreño. ¿Y por qué eligen a Manuel José Arce? Lo eligen con el objetivo de tratar de equilibrar la hegemonía de Guatemala, porque sabemos que desde la colonia, pues los salvadoreños tenían una aberración por Guatemala, un sentimiento antiguatemalteco muy fuerte, ¿ya? Para
por todas las situaciones del aprovechamiento de la agricultura, del añil que había tenido Guatemala sobre los salvadoreños, al igual que en contra de los de Nicaragua, ¿ya? Entonces, esto fue como una medida estratégica, pero pues las políticas que querían echarse a andar, pues hay muchas contradicciones, ¿ya? Entonces, aquí de esta manera se organizó el Estado federal. Aquí estamos hablando del Estado. El sistema de gobierno republicano, ¿ya? Representativo, según ellos, ¿ya? Entonces, eso ustedes lo van a leer en el capítulo 14, pues ¿cómo se llama? El lema, Dios, unión, libertad. O sea, todavía la influencia de la iglesia fue bastante fuerte, ¿ya? Entonces, eso es innegable, ¿ya? Y elabora el proyecto constitucional que es basado, que toma como base la Constitución de los Estados Unidos y la misma Constitución de Cádiz, ¿ya? Entonces, la mayoría de bueno, como hasta ahora creo que todavía se hace, de que hay leyes que funcionan muy bien en otros países, las quieren echar a andar en países como los nuestros, pero los contextos son distintos y no son los mismos resultados. Bueno, entonces, la Constitución se presentó el proyecto y finalmente fue aprobada en 1824 y esta le dio sustento jurídico y normó la vida de la República Federal durante el tiempo en que estuvo vigente, ¿ya? Entonces, los estados que integraron la federación, pues los mismos que habían estado unidos por la Capitanía General de Guatemala. Entonces ahora pasaban a llamarse Provincias Unidas de Centroamérica o República Federal Centroamericana o la Federación Centroamericana, como se le conoce comúnmente, ¿ya? Entonces, de esta manera está compuesta la Constitución. Aquí las ideas del liberalismo, de una constitución, de la separación de poderes del Estado, están plasmadas, ¿no? Entonces, de esta manera, la Constitución de 1824, ¿ya? El poder legislativo, etcétera, etcétera, las disposiciones, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ya? Solo que acá hay un Senado. Tenemos, este es un ejemplo de la Constitución. De regreso. Entonces, se estableció de que la religión oficial del Estado centroamericano iba a ser la católica. Se quitan, se da la abolición tanto de la esclavitud como también de los títulos de nobleza, ¿ya? Porque ahora todo va a ser a cargo de elección popular, en teoría, ¿ya? Entonces tenemos, esto iba dirigido particularmente para el clan de la familia Aycinena, porque si se recuerdan ustedes, Juan José de Aycinena era quien había heredado el título de marqués. Entonces esto para ellos era importante para restarle el poder que el clan había mantenido, ¿ya? Entonces esto pues se pierde a partir de ahí. De esta manera se dividían los poderes del Estado. Se crearon los estados individuales, ¿ya? Guatemala, el sistema de gobierno republicano, ¿ya? Pero la vida del Estado estaba normada por la Constitución Federal. Aunque cada Estado tuviera su Constitución, la Constitución Federal era la que estaba por arriba. Entonces no tenemos estados totalmente independientes, ¿no? Entonces aquí está la situación de por qué Guatemala todavía no era una república totalmente independiente, ¿no? Para esa temporalidad. Pues bueno, la ciudadanía, las características del ciudadano y cuáles eran las principales propuestas que tenía la Constitución, ¿no? De 1824.
si les interesa, se las puedo compartir. Tengo el texto y también tengo la Constitución de 1825 del Estado de Guatemala. ¿Ya? Entonces, ya cuando les comparta esto, que ya voy a comenzar a compartirles las presentaciones para que puedan tenerlas. Bueno, se toma en cuenta ¿cómo se llama? La integración de una federación por la fortaleza que tiene de presentarse ante el resto de los países que estaban surgiendo de una manera unida, a diferencia de presentarse de manera atomizada, como hubiese sido si cada quien en su momento hubiera tomado el propio camino, ¿ya? Y los distintos reconocimientos y principalmente para esta temporalidad, ya la situación de ¿cómo se llama? El imperialismo británico y las crisis económicas obligan a la obtención de créditos, ¿ya? Y vamos a ver de qué manera, ¿ya? Entonces, esta es, pues, según ellos, las ventajas de cómo se establece ¿cómo se llama? La ciudadanía, ¿ya? Y entonces, y la apertura de la inmigración, esto es fundamental porque, y la libertad de comercio, porque España siempre había mantenido sobre sus colonias un férreo control del comercio, un monopolio comercial y cerradas las fronteras. Acá ya es distinto. Entonces, pues las casas comerciales comienzan a llegar para ofrecer emprestitos. Aquí todavía no existían las figuras de los bancos, ¿ya? Entonces, para financiar a los estados eran las casas comerciales las que ofrecían esos créditos. ¿Cómo estaba el estado de Guatemala? El estado de Guatemala para 1825, pues se emitió la constitución del estado de Guatemala, adscrita a la constitución federal. También al frente del estado como presidentes y vicepresidentes estaba Juan Barrundia y Cirilo Flores, ¿ya? Pero es un periodo muy confuso, ¿ya? Y las diferencias localistas siempre no se hicieron esperar. Y esto vamos a ver por qué. Entonces, el tipo de gobierno republicano, la ciudadanía y la soberanía del Estado. Entonces, lo que les decía, la Constitución adscrita al Pacto Federal. Ya aquí el poder residía en el pueblo y en todos los integrantes y los derechos del Estado limitados por los derechos de ¿cómo se llama? De la Constitución Federal, ¿ya? Entonces tenemos las diferencias no se hicieron esperar, ¿ya? Entre cada uno de estos estados. Tenemos de que hay un fuerte sentimiento anti-Guatemala, ¿ya? Por toda lo que Guatemala había significado. Y lo que querían con el pacto federal era normar y limitar el poder de Guatemala. Y entonces esos sentimientos no tardaron mucho en aflorar y se manifestaron en las 3 guerras federales que van a acompañar a la República, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver acá. Acá también, como una parte de la política, ya no era tanto esa división social de la colonia, en donde los grupos sociales, como la mayoría de la población mestiza, ahora se otorga la ciudadanía, ¿ya? En el sentido de una ciudadanía diferencial, ¿ya? Porque a los grupos de afrodescendientes, toda la cuestión mestiza, mulatos, todos estos grupos sociales, ahora pasaron a ser ciudadanos, pero ¿con qué objetivo? Aquí se le denomina diferenciado. ¿Y por qué? Porque esta ciudadanía se le otorgaba
con el objetivo de que ahora desapareció el tributo, pero ahora el impuesto va a ser para todas las personas, ¿ya? Y se tiene una cuestión de una doble tributación, ¿ya? Pero una doble tributación del Estado, ¿ya? Porque había que mantener al Estado de Guatemala en este caso y mantener al Estado federal, a toda la estructura de ese Estado federal. Entonces, en el papel es una cosa, pero en la forma de llevarse a la marcha fue el gran problema. Entonces, de esta manera se abrieron las puertas de hacer ciudadanos a toda la población para exigir el trabajo, porque se da también se recuerdan ustedes del repartimiento, solo que ahora ya no va a ser el repartimiento, sino que es una política de mandamientos, ¿ya? Y esto se va a hacer, esta es la estrategia de los primeros liberales, ¿ya? Falta ver qué sucede con los segundos liberales cuando se, cuando llegaron al poder en 1871. ¿Ya? Entonces, esta situación es. Y esto, bueno, el cobro de impuestos, la libertad de comercio, lo que les decía, acá es una situación de primero, de que la economía basada en una agricultura, ausencia de puertos para poder comercializar directamente, o sea, los años de la colonia no pasaron en vano, ¿ya? Entonces, la cuestión de la infraestructura física no daba para obtener beneficios, ¿ya? En una gran medida del comercio. Entonces, se da esa gran división de los países capitalistas y los países como los nuestros, que lo que tienen son materias primas, ¿ya? Entonces, esa libertad de comercio, pues, en teoría, se registró de una manera muy desventajosa. La economía, lo que les decía de la economía, ¿no? Basada en un monocultivo, ¿ya? Cada uno de los estados, la recaudación de los impuestos era una recaudación bastante débil, debido primero al impasse que se había realizado, que se había tenido en esos años confusos de la independencia, ¿ya? Y también de que, como les dije, la federación nació destinada para el fracaso. Y entonces la gran carga tributaria cayó sobre esos nuevos ciudadanos, ¿ya? Entonces, una situación un poco similar a lo que sucede ahora. Somos ciudadanos al momento de pagar impuestos, pero si solicitamos solicitamos que nuestros derechos más mínimos se cumplan, pues ahí ya es el problema, ¿no? Ahí es donde ya dicen, no, estos ya son unos peleoneros, que son conflictivos, etcétera, etcétera. Bueno, esta tributación, primero, lo que se dio para mantener a esa estructura del gobierno federal era el impuesto sobre el tabaco y sobre la alcabala marítima, ¿ya? Entonces, esa situación fue bastante difícil. Además de que la producción del añil seguía siendo como la fortaleza del Estado, y entonces para echar a andar el Estado federal se solicita un préstamo, ¿ya? A una casa comercial, ¿ya? Esa casa comercial es la casa comercial Berkeley, ¿ya? Inglesa, ¿ya? Entonces aquí ya Inglaterra se retira a España, pero el capitalismo, el imperialismo inglés es el que comienza a rondar. Entonces, esa deuda, a eso se le conoce como la llamada deuda inglesa. ¿Y esto por qué? Hay una bancarrota en las arcas, ¿ya? Totalmente. Las guerras, financiar la guerra, los comprar pertrechos de guerra era importante. Y esa misma gente que tributaba era la misma que estaba obligada a los mandamientos, obligada también a trabajar en la construcción de infraestructura y algunos también obligados a participar en las milicias
para ir a la guerra. Entonces, muchas poblaciones quedaban abandonadas, ¿ya? Por irse a la guerra. Entonces, ¿y por qué? Porque no solo se iban los hombres, se iban también las mujeres, porque para mantener a la tropa se necesitaba de mujeres para que fueran a cocinar. Entonces, hay una participación femenina muy fuerte ahí. Pues bueno, les hablábamos de la deuda inglesa. El Estado centroamericano, el Estado federal, solicita un préstamo a la casa inglesa Berkeley y Harris, que ascendía a aproximadamente 7.100.000 libras esterlinas para el momento, ¿ya? ¿Cuál iba a ser el destino de este préstamo? El destino iba a ser, pues, pagar, comprar pertrechos como municiones, uniformes y sufragar gastos que había generado el sistema tributario, ¿ya? Se solicitaron los 7 millones. En teoría, la casa, después de cobrarse intereses, etcétera, etcétera, tenía que haber entregado por lo menos 5 millones. Pero en realidad, después de todos los intermediarios que hubieron, pues entregaron únicamente casi 325.000 pesos. Y de esos 325.000 pesos no fue el destino para lo que tenía que ser. La situación es que esa deuda, cuando se disolvió la federación en 1838, ya 39 está dando sus patadas de ahogado aún, se tenía que distribuir el pago de la deuda entre los estados. Pero resulta de que ninguno de los estados cumplió, y a que no adivinan ustedes quién heredó la deuda, qué estado heredó la deuda, que fue uno de los últimos en irse de la federación. Guatemala. Y esa deuda se tuvo que renegociar 5 veces, y para no hacerles tan largo el asunto, se terminó de pagar en 1966. Esa fue la famosa deuda inglesa. Entonces, para que veamos que la corrupción desde cuándo se viene arrastrando. Bueno, seguimos. Entonces, el área beliceña había sido un área que había estado muy descuidada desde la época colonial, ¿ya? Y con la situación de la apertura comercial, la explotación del palo de tinte se agudiza, y también es la entrada para el contrabando, ¿ya? Y se trata de echar a andar nuevamente el viejo sueño de un puerto sobre el océano Atlántico. ¿A qué puerto me estoy refiriendo? Santo Tomás de Castilla. Santo Tomás, ¿ya? A ese puerto. Pero esto con el fin de poder comercializar, ¿ya? Pero no se llegó a una total construcción del puerto. ¿Ya? Bueno, regresamos entonces. Y vemos pues el añil todavía seguía siendo requerido, ¿ya? La cuestión de los obrajes del añil. Bueno, la cuestión del trabajo, ya platiqué de esto, de que se reactivó el trabajo forzado, solo que ahora ya no como repartimiento, sino que ahora como mandamientos, ¿no? Y las nuevas cargas que fueron sobre esos nuevos ciudadanos, pues las situaciones pasaron a agudizarse muchísimo más. Eso también repercutió, bueno, aquí ya el tabaco, pues ya de una manera un poco más intensiva. En la situación de la tierra, se recuerdan de que la corona se preocupó de proveer de tierras, de esas tierras comunales y de tierras ejidales a los antiguos pueblos de indios, ¿ya? Entonces, muchos poblados compraron sus tierras, y esas tierras ejidales pues quedaron registradas a nombre de la comunidad, pero las tierras que no estaban registradas ahora pasaron a ser propiedad del Estado. Entonces el Estado abre las puertas para que
fueran adquiridas ya no solo por la población indígena, sino que ahora se abrieron las puertas, la tierra como mercancía, ¿no? Entonces, pues, población mestiza, y también se crearon las municipalidades. Aquellos ayuntamientos ahora son municipalidades, pero los pueblos de indios tenían sus autoridades indígenas. Ahora, para comenzar a dividir, pues se crearon las alcaldías mixtas, es decir, alcaldías entre mestizos y población indígena, o y no solo mestizos, sino aquí también ya se abrieron las puertas para que entraran parte de algunos criollos, ya, a adueñarse de las tierras. Entonces, estos ya se fueron rompiendo ese proteccionismo que se había tenido durante la época colonial. Aquí ya no. Entonces, comenzaron a titularse. Entonces, los primeros liberales comienzan a entrarle un poco, porque no les dio tiempo, ya, debido a toda la cuestión de situaciones políticas que se comenzaron a registrar. De entrarles muy bien a la tierra, cosa que sí hicieron los segundos liberales en 1871, cuando crearon el decreto 170, ¿ya? La redefinición de los censos, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación de la tierra con el tiempo se fue agudizando mucho más. Pues las plantaciones no es precisamente Guatemala, pero para que veamos más o menos los cultivos. Acá, con la cuestión de esos imperios coloniales, ya España ya se había alejado había perdido ya gran parte de sus colonias. Ahora, pues, el nuevo reparto geográfico y económico del mundo, pues ahora estaba a la cabeza Inglaterra, Francia y Alemania, ¿ya? Entonces estamos ante un nuevo imperialismo. ¿Y eso por qué digo esto? Porque Guatemala, no solo Guatemala, Centroamérica abre las puertas para la presencia británica en estos territorios. Entonces, en Belice, también en Honduras, ¿ya? Y esas casas comerciales, y se comienzan a hacer contratos. Estos contratos son en el caso del Estado de Guatemala, cuando está al frente del Estado de Guatemala, Mariano Galvez, se hace un contrato para la inmigración inglesa. ¿Y esto para qué? Según las visiones de estos liberales, era para que poblaciones y gente inglesa llegara al territorio a colonizar el área de Izabal, Polo Chic, ¿ya? Con el objetivo de que trajeran tecnología, de que trajeran también diversas técnicas de agricultura, ¿ya? Y con esto fomentar, darle un empuje a la producción en el país. Estas colonias fracasaron, luego se hacen contratos con una colonia belga de inmigración, ¿ya? En pleno periodo conservador, que también fracasa. ¿Ya? Entonces, vemos esas cosas, y llega también un inmigrante inglés que llega acá conjuntamente con un inmigrante alemán. Uno es Karl Klee y el otro es George Skinner, ¿ya? Que comienzan a prestarle al Estado, ¿ya? Son prestamistas, y a raíz de eso reúnen una gran fortuna, ¿ya? Y posteriormente vamos a ver cómo repercute acá. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahora ya no es una presencia física, sino que es una presencia económica muy fuerte. Muchas de las situaciones pues marcan muchas diferencias entre los estados. La cuestión liberales conservadores, principalmente dirigida en contra de Guatemala, hace que las diferencias exploten en 1826, de 1826 a 1829, la Primera Guerra Federal, ¿ya? Entonces, en una primera etapa que fue un poco, por así decirlo, un poco provechosa, se dio entre 1823 y 1828, ¿ya? En donde está toda esta cuestión de la base constitucional de la República Federal, ¿ya?
Y las acciones que se tomaron también fueron acciones completamente anticlericales, algunas, y encaminadas en contra de los conservadores, porque las reformas que se trataron de llevar a la práctica, ya vimos toda la cuestión de las tierras baldías, los puertos, en el área de Nicaragua, se consideró la construcción de un canal que conectara a los dos océanos, ¿ya? Esto fue en el río San Juan. ¿Dónde construyeron finalmente este canal, jóvenes? En Panamá. En Panamá, cuando crearon Panamá. Entonces, esto es sumamente importante porque hace que los proyectos políticos vayan en contra, primero, en El Salvador en contra de Guatemala, entra Honduras en apoyo a El Salvador, ¿ya? Y de corte liberal. Entonces tenemos las provincias, o sea, los estados ya más rebeldes, ¿ya? La colonia no pasó en vano, ¿ya? Eh, toda esas políticas implementadas principalmente durante el gobierno que encabezó eh, Francisco Morazán, con la cuestión y al frente del Estado de Guatemala, Mariano Galvez, con la expulsión primero de los liberales, de los conservadores, perdón, del clan Aycinena, ¿ya? Y de varios salieron al exilio en 1828, ¿ya? Expulsar a las órdenes religiosas y que las instalaciones de esas antiguas órdenes religiosas, tanto masculinas como femeninas, eh, algunas utilizadas como escuelas, bibliotecas, pues bueno, ese es un buen proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué se está llevando a la práctica acá? Se está llevando a la práctica de que la creación de un Estado laico, ¿ya? Tratar de alejar a la iglesia del poder político para que únicamente fuera ejercido por políticos, ¿no? Es decir, ya tomar en práctica esas cuestiones, eh, esos legados del liberalismo, ¿no? Entonces, por primera vez también es la implementación de los códigos de Livingston, ¿ya? O sea, la separación de cuerpos, lo que Dios unió lo puede separar el abogado. ¿De qué estamos hablando ahí? Divorcio. Del divorcio, ¿ya? Entonces, la colonia, eso pesó y pesó muy fuerte, ¿ya? Con respecto a la población indígena, pues una política muy eugenésica, una política sumamente racista, eh, para que todos vistieran, según ellos, para ser civilizados, que todos vistieran a la española, ¿ya? O sea, y además una política también para impedir que se hablaran los idiomas, ¿ya? Entonces, una cuestión muy segregadora y esto hace también de que cuando se organice ese ejército de la montaña, como ellos le llamaban, que fue encabezado por Rafael Carrera, se diera esa alianza entre indígena, población indígena y iglesia, por así decirlo, como una manera de tratar de quitarse de encima a ese proyecto liberal que fue muy fuerte. Entonces, sale en escena, es prácticamente obligado a renunciar Manuel José Arce, ¿ya? Asume el mando del Estado, el vicepresidente, ¿ya? Pero entre 1800 hay una presencia muy fuerte. Esta es una política de caudillos, ¿ya? En el siglo XIX, ¿ya?
y principalmente los dos caudillos que tuvieron mucha presencia en la federación como personajes antagónicos. Uno es Francisco Morazán y el otro es Rafael Carrera, ¿ya? Morazán es hondureño, de origen hondureño, y encabeza una de las grandes rebeliones en contra de Guatemala, incluso toma la ciudad de Guatemala en 1828 para fiscalizar qué es lo que está sucediendo con el poder ejecutivo, ¿ya? Finalmente es electo presidente de la República Federal entre 1830, es reelecto en 1835, ¿ya? Y depuesto en 1839, ya cuando todos los estados se retiran de la federación. Entonces es una cuestión de caudillos, porque el caudillo lo que hace es de que las personas que lo siguen, pues crean en el proyecto político que ellos proponen, ¿no? Entonces, se dio la disolución del Congreso Federal en 1829, ¿ya? Y entonces, este señor traslada la capital de la Federación de la ciudad de Guatemala hacia San Salvador, ¿ya? Y también carga con todos los pertrechos y todo lo que representa el aparato estatal de la federación. Archivo, también con, incluso carga hasta con el, ¿cómo se llama? Con el reloj que estaba en la catedral, ¿no? Entonces todo lo carga para San Salvador y es desde allá donde él trata de gobernar. Pero acá es una situación muy, ¿cómo se llama? Muy política sobre arenas movedizas, ¿ya? Entonces, ahí la Primera Guerra Federal se da entre 1826 a 1829, ¿ya? Tenemos también la expulsión ya del arzobispo metropolitano hacia Cuba, ¿ya? Algunos se van hacia México y otros salen hacia Estados Unidos, ¿ya? Entonces, la otra guerra federal, hay muchas situaciones que provocan la guerra, ¿no? Muchas son diversas y primero, un sentimiento anti-Guatemala. Segundo, la gran carga tributaria que estaba en contra de las poblaciones, ¿no? Que eran las que más salieron afectadas. Otra, las situaciones, las pugnas entre liberales y conservadores, la escasa o nula producción que se da económica en el interior de los países, ya porque los poblados no pueden producir si hay una situación política muy inestable, ya. Entonces, y si su población está siendo obligada a participar en esa guerra. Entonces, aquí no hay una cuestión de una profesionalización del ejército como tal, sino que lo que existen son milicias. Y también, como consecuencia de las condiciones insalubres, ¿qué es lo primero que aflora? Si no hay condiciones aptas, ¿qué estamos pasando ahorita? Pandemia. Una pandemia, solo que acá ya no son pandemias, acá son epidemias, ¿ya? Y la principal fue la epidemia del cólera morbus, ¿ya? Entonces, son cuestiones que se van, son varias cosas que se van llenando como el saco, ¿no? De piedras. Hacer la guerra en el siglo XIX no es igual a que hacer la guerra en la actualidad. Hacer la guerra en el siglo XIX es estar en el campo de batalla, los jefes políticos iban al frente, ¿ya? Y hay un tamborilero, hay un corneta que van al frente avisando
de que se acercan los batallones, ¿no? Y la formación era completamente distinta, ¿ya? Entonces, digo esto porque los participantes de esta guerra son pequeñas milicias, ¿ya? No estaban preparados y peleaban una guerra que no era su guerra, ¿ya? Entonces, son muchas de las cosas que coadyuvan al fin de este proyecto federal. Entonces tenemos de las diversas cosas que causan el fin de esta federación, pues el plan anticlerical, ya totalmente que iba en contra de la forma en que se había gobernado, o sea, como les digo, la colonia no había pasado en vano, dejó, y una de las cosas más fuertes de cambiar en la gente son los procesos mentales, ¿ya? Son esas costumbres que se han tenido, entonces, pues es sumamente difícil con la cuestión del religiosa, incluso hasta hoy, hasta la actualidad, ¿no? Veamos cómo se utiliza la religión por el gobierno de turno. Cada uno de los estados quería ir por su propio lado, por su propia forma de gobierno, eso es innegable, ya era, esta federación estaban juntos pero no revueltos. El surgimiento en el oriente de Guatemala de esa rebelión muy fuerte que se le denominó la rebelión de la montaña, ya encabezada por el caudillo Rafael Carrera, ya la situación económica bastante inestable y la segunda reunión del Congreso Federal se reunieron en 1838 y tomaron dos decisiones. Una decisión fue tomar en cuenta, pues, abrir el espacio para que cada uno de los estados pudiera organizarse políticamente como ellos quisieran. En pocas palabras, estaban dejando abierta la puerta para que todos se fueran del Pacto Federal. Y el otro fue pues dejarle un gran problema a Guatemala con la creación del sexto de otro estado. ¿De qué estado estamos hablando? A ver, no se queden callados. Bueno, ¿De? Belice, no sé. No. A ver. De los Altos de Shelano. Exacto. Que se formara el sexto estado. Entonces vemos, 1824 se había ido Chiapas, 1838, 1840 estaba yendo Quetzaltenango, y no solo Quetzaltenango, una gran parte del occidente de Guatemala, que era una parte liberal que estaban en contra de las decisiones que tomaba la élite guatemalteca también, ¿ya? Entonces, ¿qué estaba heredando esta situación? Una fragmentación más fuerte para Guatemala. Y entonces, esto pues duró 2 años, la separación del estado de los Altos, porque sí fue un país como tal, ya hasta que aparece en escena Rafael Carrera, ¿ya? En donde es llamado por la población de Quetzaltenango para deponer las acciones de los liberales quetzaltecos, porque estaba surgiendo un nuevo estado sobre la base indígena, ¿ya? Excluyente totalmente. Entonces, vemos que es una situación sumamente difícil para el estado de Guatemala, o sea, y que nos deja ver de que la federación al final fue un fracaso, ¿ya? Porque cada uno de los estados quería irse para su propio, para lo que ellos consideraban que era su
forma política, administrativa de formarse. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta o un comentario. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí, está claro, Sí, sí. licenciada. Bueno, entonces, pues bueno, yo lo dejaría ahí y el día más tarde o mañana les publico sus notas ya. Gracias, feliz Gracias, noche. licenciada. Feliz noche, Bueno, feliz compañeros. noche, descansen y Feliz cuídense noche, mucho. licenciada. Nos Gracias, vemos. igualmente. Nos vemos. Feliz noche, Adiós. gracias. Buenas noches.